Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en un mundo de intriga, romance y sobre todo, un misterio que ha cautivado a millones, el misterio del brazalete de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Ese dúo dinámico que nos robó el corazón en Senkalkapm, no solo nos regaló momentos inolvidables en pantalla, sino que también parece haber tejido una historia fuera de ella que merece ser desentrañada. Si eres fan de estas dos estrellas turcas o simplemente te encanta un buen misterio romántico, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta traerles contenido fresco y emocionante cada semana, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿es exactamente este misterio del brazalete? Bueno, la historia comienza, como muchas de las mejores, con un detalle sutil pero significativo. Ustedes saben que Hande Erçel es conocida por su estilo impecable, y Kerem Bürsin no se queda atrás. Son dos personas que prestan atención a los detalles, y fue precisamente en uno de esos detalles donde nació la especulación. Hablamos de un brazalete específico que ha aparecido en las muñecas de ambos en diferentes momentos, y que según muchos, no es una coincidencia cualquiera. Este pequeño accesorio se convirtió en el epicentro de rumores, teorías y por supuesto, una gran dosis de emoción para los fanáticos que anhelaban ver a sus ídolos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Todo comenzó con la serie que los catapultó a la fama mundial, Senkalkapm. La química entre Hande y Kerem era palpable, una conexión que trascendía los guiones. Los fanáticos, como suele ocurrir, empezaron a fantasear con la idea de que esa chispa se extendiera más allá de los sets de filmación. Y en medio de toda esta euforia, empezó a circular la imagen de un brazalete. Primero lo vimos en la muñeca de Hande en algunas fotos casuales, y luego, casi como un guiño, apareció en la de Kerem. No cualquier brazalete, sino uno con un diseño particular, a menudo descrito como elegante y sutil, con una pequeña H o un detalle que para muchos era una clara referencia a Hande. La especulación se disparó. ¿Era un regalo? ¿Un símbolo de su relación emergente? ¿O simplemente una coincidencia de moda? Los fanáticos se dedicaron a comparar fotos, a buscar patrones y a tejer teorías elaboradas. En las redes sociales, plataformas como Twitter, Instagram y foros dedicados a la pareja, se convirtieron en verdaderos cuarteles generales de detectives. Cada publicación, cada aparición pública, era analizada al microscopio. Si Hande llevaba el brazalete en una foto y Kerem en otra, era prueba irrefutable para muchos. Si uno lo llevaba y el otro no, quizás era una forma discreta de comunicar algo. La imaginación volaba. Pero, ¿qué hace que este brazalete sea tan especial? Más allá de su diseño, creo que el misterio reside en la ausencia de una confirmación oficial. Hande y Kerem, a diferencia de muchas otras celebridades, han sido bastante reservados sobre su vida personal. Han mantenido un aire de misterio, lo que irónicamente solo ha alimentado la curiosidad de los fanáticos. Si hubieran confirmado su relación abiertamente desde el principio, quizás la magia de este pequeño detalle no hubiera sido tan poderosa. El brazalete se convirtió en un código secreto, un lenguaje no hablado entre ellos y sus seguidores más devotos. Las teorías se multiplicaron. Algunos decían que era un regalo de San Valentín, otros que era un aniversario especial. Había quienes creían que era una promesa, un símbolo de algo que estaban haciendo. Y luego estaban los escépticos, por supuesto, que insistían en que era solo una moda pasajera, una prenda que ambos habían elegido por gusto personal. Pero incluso para los escépticos, era difícil ignorar la frecuencia con la que aparecía y la aparente sincronización de su uso. El misterio del brazalete no solo se trataba de un accesorio, se trataba de la esperanza y el deseo de los fanáticos de ver a dos personas a las que admiraban profundamente encontrar la felicidad juntas. Era un reflejo de la conexión emocional que habían logrado establecer con el público a través de su trabajo. Cuando los actores interpretan a personajes con una química tan fuerte, los fanáticos a menudo sienten que merecen ese mismo tipo de conexión en la vida real. Y Hande y Kerem, con su carisma y su aparente dulzura, parecían la pareja perfecta. Además del brazalete, hubo otros momentos y detalles que alimentaron la especulación.
Los viajes que hicieron juntos, las publicaciones en redes sociales donde se apoyaban mutuamente, los comentarios cariñosos que se dedicaban. Todo esto se sumaba a la narrativa de una relación secreta o emergente. Pero el brazalete en particular, se convirtió en el símbolo definitivo de este misterio. Era algo tangible, algo que podían ver y señalar, una prueba para aquellos que buscaban una confirmación. Y aquí es donde entra la parte fascinante del vídeo, podemos ponernos en los zapatos de estos detectives de celebridades. Piensen en las diferentes fotos y vídeos que han visto de ellos. ¿Recuerdan haber notado el brazalete? ¿En qué contexto creen que apareció? ¿Creen que fue intencional o una coincidencia? Yo personalmente me inclino a pensar que hubo algo más que simple coincidencia. En el mundo del espectáculo, especialmente cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte, los pequeños detalles a menudo tienen un significado más profundo. Podríamos incluso especular sobre el significado de ese diseño particular del brazalete. Si tenía una inicial, ¿a quién representaba? Si tenía algún otro símbolo, ¿qué podría simbolizar? Las posibilidades son infinitas, y es esa misma infinitud la que hace que el misterio sea tan atractivo. Nos permite proyectar nuestras propias esperanzas y deseos en esta historia. Es importante recordar que en última instancia, la vida personal de Andy y Kerem es suya. Y aunque como fanáticos nos encanta especular y desearles lo mejor, debemos respetar su privacidad. Sin embargo, el misterio del brazalete nos ha ofrecido una ventana a esa especulación, a la emoción que rodea a las relaciones de celebridades y a cómo un pequeño detalle puede convertirse en un fenómeno cultural. Finalmente, y después de toda esta exploración del misterio, ¿qué podemos concluir? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva y oficial. Y quizás en el fondo esa sea parte de la magia. El misterio del brazalete de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema de conversación apasionante, un hilo conductor para los fanáticos que los adoran. Ha demostrado cómo un detalle sutil puede generar un sinfín de teorías y cómo la imaginación colectiva puede crear narrativas fascinantes. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem tienen una conexión especial, ya sea amistad, compañerismo profesional o algo más profundo. Y sea lo que sea, es evidente que se tienen un gran cariño y respeto mutuo. El brazalete, sin importar su origen, se convirtió en un símbolo de esa conexión, una pequeña pieza de un rompecabezas que los fanáticos han intentado armar. Y ahora, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por este intrigante misterio. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estas especulaciones. Como resumen rápido, hemos hablado de cómo un simple brazalete se convirtió en el foco de la atención de los fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, alimentando teorías sobre su relación más allá de la pantalla de Senkalkam. Hemos explorado cómo las redes sociales se llenaron de detectives aficionados comparando fotos y buscando pistas, y cómo la privacidad de las estrellas solo añadió más intriga. Hemos reflexionado sobre el significado de estos pequeños detalles y cómo reflejan el deseo de los fanáticos de ver a sus ídolos felices. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el brazalete tuvo un significado especial? ¿Tienen alguna otra teoría sobre Hande y Kerem? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.